Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 8 de Pit Bay, Se detiene el corazón de Charlie, basados en el libro. La imagen de Charlie repentinamente apareció en su cabeza desde la primera vez que se conocieron. La secuencia de eventos se desarrolló secuencialmente, incluso cuando todavía no sentía nada por el niño. Cuando él solo quería tener relaciones, cuando comenzó a sentirse extraño al imaginar que algún día Charlie pertenecería a otra persona, cuando era adicto a estar cerca de él y siempre lo extrañaba cuando Charlie no estaba, cuando comenzó a sentirse que ya no podía vivir sin este niño, cuando empezó a admitir ante sí mismo que lo que pasó fue amor, o incluso cuando tuvieron una gran pelea, pero al final volvieron a estar juntos. Cada palabra de Charlie, cada expresión y gesto quedó grabado claramente en su mente. Escuchó la risa brillante, vio la expresión confusa, incluso pudo ver las lágrimas brotando de sus grandes ojos. Cada imagen y sensación regresó, acompañada por el sonido de sus exhaustos signos vitales, e incluso si no estuviera ahí, estaba seguro de que el sonido que escuchó debía haber sido el latido del corazón de Charlie. Pero ¿por qué es tan lento? Cuando estábamos juntos, el corazón de Charlie nunca latía tan lentamente. Pete Bay, voy a competir. Dilo, esto es loco, es realmente ridículo que ahora siga pensando en volver al pasado. Al menos si pudiera regresar y decir las palabras que Charlie quería escuchar, si no inclinara la mejilla cuando quisiera tocarlo, tal vez las cosas serían mejores. ¡Anímate! Pensó que cuando estaba en el campo, Charlie ni siquiera sabía que lo estaba animando. Charlie probablemente pensó que Bay estaría tan enojado que no saldría a verlo competir porque se negó a responder, que definitivamente estaría esperando ahí para animarlo. Lágrimas claras corrieron por sus mejillas, acompañadas de sollozos que ya no pudo contener. Bey se sentó con los oídos tapados y lloró en el suelo frente a la sala de emergencias, en medio de la confusión de todos. Pero eso ya no importa, solo podía orar en su corazón, a pesar de que no tenía ninguna religión o creencia, pero rezó para sí mismo, la persona en quien más confiaba. Pidió por la seguridad del niño. Ojalá ese corazón vuelva a latir como cuando estaba con él. Ya no quería escuchar esos débiles signos vitales. ¡Ayuda! Los médicos y enfermeros en la habitación o quien sea, por favor ayuden a mi Charlie. Pero no sabía por qué. Sus oraciones no surtían ningún efecto, porque mientras más rogaba y rogaba, el sonido de los signos vitales se hacían cada vez más lento, hasta convertirse en un silbido largo y agudo que ya no tenía ritmo. ¡Charlie! Bay gritó fuerte antes de saltar y correr hacia la puerta de la sala de emergencias, como si estuviera inconsciente, pero Alan se movió y lo atrapó nuevamente. La figura alta abrazó a Bay con fuerza y dejó que las lágrimas brotaran de sus dolorosos sentimientos. No sabía lo que pasó, pero según él, quien mejor sabe es Babe. Charlie, pero ahora Bay ya no sabe nada. A Bey le empezaron a salir sus primeras lágrimas corriendo por sus mejillas. Bey intenta entrar a la habitación, sabiendo que es imposible, y por eso Bey solo pudo caer al suelo y llorar como si fuera a morir. Se ha ido. La voz de Bey era temblorosa, pero era una frase que todos entendieron de inmediato. Se ha ido, Alan. Bey, cálmate y espera al doctor, dijo Alan mientras lloraba. Mientras tanto, Nori y Sonic rápidamente abrazaron a Jeff. Esperen hasta que el médico salga primero. Por favor, ayúdame. No lo dejes ir. Babe, dile que lo siento. Babe sollozó hasta tropezar, pero todavía no podía quitar los ojos de la puerta de la sala de emergencias. Charlie, Pete Bay, lo siente. El dolor de ese momento es la verdad detrás de la puerta que solo Bay conoce. Desde el sonido de los signos vitales cada vez más lentos hasta que se detuvieron, incluida la voz de un hombre sonando en su cabeza unos minutos después. Hora de la muerte, 16:42. Bay gritó como si fuera a morir cuando escuchó esas palabras. Una voz suave que nadie más que él podía oír, incluso Charlie que yacía ahí no podía oírlo. No importa qué palabras quisiera decir, ya era demasiado tarde. No importa qué tan alto hable o cuántas veces lo repita, nunca más se supo del niño.